Santiago. Hola Fátima, buenas tardes. Un saludo para ti, un saludo para todos los que se conectan a esta hora de Latina Noticias Mediodía. Es tremendo, audiencias judiciales, por lo menos lo que estamos viendo hoy en torno al caso de Jennifer Paredes, tendrá un desenlace en pocas horas. Ya nos contaba Renzo, también Luis Morocho, cómo iban avanzando estas diligencias. Bueno, lo que tenemos hoy es una audiencia y vamos a ver una primera imagen de las dos personas en este momento que están sentados esperando la decisión del juez. También hay que presentar al juez. Se llama el juez Johnny Gómez Balboa. Es el tercer juzgado de investigación preparatoria que decidirá en unos minutos, entendemos que todavía horas, finalmente si da o no 36 meses de prisión preventiva. Dame esa toma de Jennifer Paredes y José Nenil Medina en la audiencia. Ahí está. Mira, ellos son los dos imputados, los dos detenidos. No nos ha permitido tanto la Cámara del Poder Judicial enfocarlos muy bien, pero allí están ellos dos. Así es como están escuchando los alegatos del fiscal que está pidiendo 36 meses de prisión preventiva. Cansancio, alguna molestia, son horas de mucho tedio, de mucho estrés, donde los abogados y los fiscales se baten en argumentos para convencer al juez, en este caso los fiscales, de que tienen que darle 36 meses de prisión preventiva, y los abogados también hacen de todo, Fátima, para ver si ganan algunas horas. Hubo una fuerte dilación. Esta audiencia empezó cerca de las 11:30 de la mañana, pero hace solo instantes, cuando entraba al estudio, recién empezó el fiscal a sustentar este pedido de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque uno de los abogados, el abogado del señor José Nenil Medina, pidió la nulidad de todo este proceso en plena audiencia de prisión preventiva. ¿Te parece si vemos este primer momento, un cruce que hubo entre el abogado defensor y el fiscal también? Y aquí hay una causal de nulidad absoluta. E inclusive que usted puede pronunciarse de oficio. Pedimos la nulidad no solamente de esta resolución que acaba de emitir su judicatura, y también pedimos que se pronuncie sobre la nulidad absoluta con respecto a la resolución que convocó a audiencia. Parece ahora que quiere dilatar más la audiencia, circunstancia pues que dejamos constancia, no debería hacer usted acceder por cuanto ya demuestra de por sí una conducta algo obstruccionista, ¿no? Haciendo un mal uso de una nulidad procesal. Claro, lo que le estaba diciendo allí el fiscal es que se estaba haciendo un mal uso de la nulidad procesal, en el sentido de que lo que se pretendía a su juicio era finalmente extender la etapa y la libertad inmediata de sus patrocinados. Sí, allí ambos quisieron dejar en constancia. El abogado defensor decía: dejo en constancia que no se está siguiendo el trámite. Para el abogado defensor de Nenil Medina, se estaba rompiendo con el debido proceso, y el fiscal decía más bien: esta jugada del abogado puede ser obstrucción. Dejo constancia de eso, también le pedían al juez, ¿no? De hecho, es importante para el público, Santiago, la resolución que estaba ahí en pantalla, la que pretendía declarar nula el abogado, o que se declare nula, daba cuenta de la necesidad de que Jennifer Paredes y el alcalde José Medina permanezcan en la audiencia con la restricción de su libertad hasta que se determine si se les entrega o no, o si se otorga o no prisión preventiva. Claro, hubo un intento, por lo menos una declaración de los abogados que están defendiendo a estas dos personas, donde decían: ya estamos fuera del plazo de la detención preliminar de 10 días. La detención preliminar que ha sido una vez, diríamos, revisada o ampliada con este pedido de prisión preventiva. Pero el juez había dejado en claro que las personas iban a quedar en custodia hasta que se termine esta audiencia, hasta que haya una decisión sobre el pedido de prisión preventiva. Te digo, están jugándose los argumentos al límite, porque están defendiendo los abogados de José Nenil Medina y de Jennifer Paredes esto que son horas donde técnicamente podríamos decir están en libertad, pero están atendiendo esta audiencia que finalmente dirá si van o no a prisión por un término de 36 meses. Es el pedido. Esa imagen que teníamos del alcalde de Anguía y Jennifer Paredes no termina de ser impactante, en el sentido que hablamos de una autoridad en actual ejercicio y de la hija, cuñada del presidente de la República, también ejercicio. Una imagen que sin duda es lamentable, en el sentido de que la sola sospecha de
hechos de corrupción o los indicios que menciona la Fiscalía tener resultan graves para, digamos, nuestra política, para el peruano que lo que quiere es elegir funcionarios que finalmente estén a la altura de las circunstancias, comportándose y gestionando en favor de los ciudadanos. No, y además, Fátima, es una imagen muy potente porque volvemos a ver nuevamente personalidades en torno a cargos públicos defendiéndose de acusaciones de corrupción. Y esto lo hemos visto a lo largo de los últimos años con los expresidentes que fueron investigados por el caso Lavallato, líderes políticos como Keiko Fujimori, que también estuvieron en esta situación. Son esas horas definitivas en las que se ve si el acusado va o no a transitar el juicio detenido, ¿no? Porque esto no es una condena, no es una sentencia, esto es un pedido de prisión preventiva que hacen los fiscales porque tienen una sospecha los fiscales, tienen la sospecha de que este es un proceso que tiene un peligro y el fiscal está sustentando allí el peligro procesal como una de las principales razones para que tanto Jennifer Paredes como José Nenil Medina estén en prisión mientras dure su juzgamiento, ¿no? Lo que es altamente relevante es que los indicios que sustenta la Fiscalía dan cuenta de que, y por eso probablemente también la rapidez con que se está dando esta investigación, es que los nexos, ¿no? La estructura remarcada sitúa los hechos también ocurridos incluso en la sede de Palacio de Gobierno, en un agente cerca a Palacio de Gobierno, también algunos objetos encontrados en la casa del presidente de la República, en Chota también, y llamadas, también depósitos bancarios, todos vinculados a las personas directamente investigadas al día de hoy, lo que en otro tipo de estructuras criminales investigadas era complejo encontrar, ya que se utilizaba a personas un poco más alejadas de la estructura misma del poder. En la mayoría de casos. Lo que tenemos, Fátima, es para muchos especialistas en derecho uno de los casos más sólidos que tiene la Fiscalía de presuntos actos de corrupción. Hay muchísimos elementos, como tú los mencionas. Uno, por ejemplo, el hallazgo de sellos en poder de Jennifer Paredes, o por lo menos en su espacio personal. Esto fue como parte de las incautaciones de la Fiscalía, pero ¿qué te parece si repasamos los roles? Porque una buena forma de que los que nos están viendo en casa puedan entender de qué acusa la Fiscalía a estas dos personas es repasando los roles, porque el fiscal ha sido muy cuidadoso en establecer el rol que según él cumple Jennifer Paredes en esta presunta red criminal. Dice textualmente el fiscal Hans Aguirre, dice: según la Fiscalía, Jennifer Paredes cumpliría una función de lobista. Y atención con esto, encargada, la hipótesis fiscal, reitero, encargada de captar alcaldes de las diferentes localidades del país para ofrecerles la viabilidad y la celeridad para el financiamiento de obras, asegurándose de contar con empresas fachada para ejecutar la obra, valiéndose de su poder como hija de cariño del presidente Castillo. Este es el rol. Y me parece que si vamos a la explicación que nos hacía Renzo, si vamos a todos los indicios o por lo menos elementos probatorios que está reuniendo la Fiscalía, hace sentido que sea Jennifer Paredes, digamos, identificada con esta figura de buscar alcaldes, el contacto con los alcaldes para ofrecer la ejecución de obras públicas, ¿no? Delicado, pero a pesar de todo este trabajo, las diligencias realizadas por el Ministerio Público, al día de hoy, el presidente de la República y el premier Aníbal Torres siguen diciendo que todo esto solamente son dichos, más allá de responder sobre el fondo de estos asuntos que son finalmente, digamos, bastante cuestionables, que están ahora mereciendo una serie de medidas restrictivas de la libertad contra Jennifer Paredes, contra los sobrinos, uno de ellos prófugo, un exministro también prófugo y la primera dama además. ¿Qué rol le atribuye, Fátima, la Fiscalía a José Nenil Medina, el alcalde de Anguía, la persona que veíamos con la cabeza agacha en esa primera toma que les mostré de los dos detenidos que están a punto de escuchar lo que dictamina el juez? Él. ¿Qué rol le atribuye la Fiscalía? Función de operador, captando a empresarios para ejecutar obras en la municipalidad de Anguía, recibiendo coimas a cambio de adjudicaciones fraudulentas y valiéndose de su posición de alcalde. Esa es la acusación, el rol que le da la Fiscalía a José Nenil Medina. Una situación, y hay que entender también
hoy se ve la prisión preventiva, pero hay que entender qué busca el juez cuando dice, ok, tienes que pasar tu proceso judicial detenido. El juez busca tres cosas y esto también sirve para entender un poco. Primero, que haya fundados y graves elementos de convicción. Podríamos decirle pruebas, elementos probatorios, indicios, los sellos, las llamadas, las visitas, todo eso forma parte de lo que serían fundados elementos de convicción. Que le digan al juez estos elementos, es muy probable que estas personas puedan recibir una sentencia. Sí, vamos a ver, es eso, mira, allí precisamente el fiscal está mostrando esto, elementos de convicción, ¿no? Y trata de explicar cómo funcionaba esta red criminal. Pero los elementos de convicción son necesarios, Fátima, es una de las tres partes. Sí. Una segunda parte es cuánta pena tiene el delito de organización criminal, que es, digamos acá, el delito raíz o el delito madre, ¿no? Si hablamos de una pena que va muchos años, es muy posible que el juez dé prisión preventiva. Y en el caso de organización criminal, estamos hablando de penas por encima de los 15 años de cárcel. Sí. Eso los abogados le llaman prognosis de pena, pero en sencillo es proyectar cuántos años de cárcel podría recibir la persona imputada. Ajá. Y correcto. esos son dos elementos. Y un tercer elemento, que me parece que aquí es donde el fiscal está jugándose todos los argumentos, el peligro procesal. El peligro real que puede haber para que el proceso se caiga. Y aquí entra a tallar las posibles actitudes de obstrucción a la justicia, aquí entra a tallar no tener un domicilio fijo, aquí entra a tallar el hecho de tener o no tener un trabajo, las cosas que le dan arraigo a un investigado. Eso entra dentro del peligro Pero también procesal, ¿no? La posibilidad que tengas para huir de la justicia. Ese también es un punto importante que termina analizando el juez a cargo. No sé si tenemos la captura de los elementos de convicción que estaba leyendo el fiscal, porque también es importante ahora mismo que se desarrolla la audiencia, de repente ir comentándoselo al público. Allí daba cuenta, no solo... Vamos a ver si tenemos una captura, probablemente podamos acercar, pero ahí habla de la declaración de colaborador eficaz. También habla de un registro de visitas, da fechas, ¿no? Agosto a mayo 2022. Este es un registro de visitas, entendemos, también a Palacio de Gobierno. También habla de la declaración de Jennifer Paredes, la declaración de Lilia Paredes, la declaración también de otros, digamos, testigos o partes del proceso. Habla también de la pregunta 18 de Hugo Espino, el otorgamiento, ahí viene ya un tema un poco más de fondo, de la buena pro, ¿no? De un procedimiento de selección, y esto es para algunas obras, también registros de visitas de Hugo Espino a Palacio de Gobierno, al Ministerio de Vivienda, y también tendrá más que explicar allí el juez. Exacto. Y cada uno explicado. Para situar un poco a los que nos ven desde casa, estamos viendo la presentación que está haciendo el fiscal Hans Aguirre para sustentar el pedido de prisión preventiva hecho para Jennifer Paredes y para José Nenil Medina. Y te decía, el tema del peligro procesal, Fátima. Es importante allí la situación, por lo menos extraña, no común, que tiene de domicilio la detenida Jennifer Paredes, porque ella no fue encontrada en Palacio de Gobierno. Ella tampoco fue encontrada en su domicilio en la región Cajamarca. No se sabe dónde salió estos dos hechos pueden ser hechos que hagan que el juez valore la necesidad de que pase el proceso en prisión preventiva. Y en el caso del alcalde José Nenil Medina, no lo encontraban en la municipalidad de Anguía. El alcalde viajaba mucho a Lima. Por supuesto, uno podría decir, por sus actividades de alcalde tenía que venir a coordinar a Lima. Pero recordemos, fue detenido en el centro de Lima, en la avenida Garcilaso de la Vega. Así fue detenido el alcalde. Estas dos situaciones, de dónde se ubican estas personas, de si tienen domicilio, de si solo se mueven en una ciudad, pueden ser elementos que el juez tenga para dictaminar una prisión preventiva. Quizá no 36. Hay también la posibilidad de que el juez valore que no sean 36 meses, sino 18, como hemos visto en otros casos también. De hecho, probablemente la Fiscalía, por la cantidad de personas involucradas en esta presunta organización criminal, pide la posibilidad más alta de prisión preventiva, pero el juez también determinará
entendiéndose que también tiene que ser eficiente la labor fiscal, si es en ese plazo de 3 años o en un periodo anterior. Igualmente, si le dan 3 años no significa que el fiscal tiene que pasarse los 3 años investigando. Puede terminar la investigación al año, a los 2 años antes y comenzar una etapa de acusación y juicio oral. Es así, es una posibilidad, pero la verdad es que también la Fiscalía tiene un tema con los tiempos, ¿no? Estamos viendo los casos Lavallato que han demorado precisamente en la etapa de investigación preliminar y preparatoria. En este caso estamos entrando a esa segunda etapa, vamos a ver si avanzan las investigaciones, pero lo que estamos ahora esperando es la decisión del juez Johnny Gómez Balboa del tercer juzgado de investigación preparatoria para ver si envía o no a prisión preventiva a estos detenidos.